¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva serie de videos dentro de nuestro canal, la cual estará totalmente enfocada a hablar sobre la manufactura esbelta o Lean Manufacturing, como mejor se le conoce. En esta ocasión vamos a dar una introducción sencilla y breve a lo que es la manufactura esbelta para que puedas ir conociendo acerca del tema. Lo que vamos a ver en este video es la definición de manufactura esbelta, el propósito de la misma, las formas de implementarla y el objetivo de esta serie de videos para que te quede muy claro cuál va a ser, además del objetivo, el alcance y todo lo que vas a poder aprender aquí. Bueno, como están los dos términos, manufactura esbelta y Lean Manufacturing, desde este momento hacemos la aclaración que a partir de este minuto vamos a ver todo lo referente a este tema como Lean Manufacturing, porque también va a ser más sencillo para ti que si quieres investigar más en internet puedas hacerlo con esta terminología en inglés, ya que la mayoría de los autores lo manejan de esta forma. Si tú lo quieres buscar como manufactura esbelta, sí hay información, pero está un poco más limitada, porque el concepto o el término anglosajón es mucho más utilizado. Entonces yo te recomiendo que utilices Lean Manufacturing. ¿Qué es Lean Manufacturing? Más que nada es una filosofía de pensamiento. Aquí vale la pena aclarar que no es una serie de técnicas que tú puedas utilizar de manera separada. Al ser una filosofía de pensamiento significa que tiene que cambiar tu manera de pensar con respecto a hacer las cosas. Muy probablemente de la manera como lo estás haciendo, si lo comparas contra lo que vamos a ver en esta serie de videos, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que vas a necesitar modificar, adaptar o de plano cambiar de forma radical. Entonces es una filosofía, va a cambiar tu manera de ser. Y la otra cosa que tienes que tomar en cuenta con Lean Manufacturing es que se hace cargo de toda la cadena de valor. Y esto significa que nos vamos a ir desde las materias primas, como lo indican los círculos que tenemos ahí, desde las materias primas u órdenes de compra, o sea, desde el inicio de los procesos, hasta la entrega de producto terminado, sea cual fuere el producto. Aunque está mucho más enfocado a procesos de manufactura, si tú le haces los enfoques adecuados, o lo ves de la manera adecuada, también lo puedes aplicar de cierta manera a los servicios. Pero aclaro que el concepto pues está enfocado más a empresas que se dedican a realizar la transformación, la maquila, la manufactura en general. Entonces esta filosofía tiene un propósito principal, que es reducir el desperdicio. Ese desperdicio se le va a conocer como muda y vamos a ver mucho más de esto en los siguientes videos. Pero lo que quiero que te lleves en este momento es que el propósito es reducir cualquier tipo de desperdicio que exista en tu organización y como desperdicio podemos decir una sobreproducción que tienes, el tiempo que estás malgastando, transporte, cómo mueves las mercancías, dentro de tus procesos en el inventario, movimientos que también aquí tiene que ver con el personal o los defectos, reducir los defectos. Todo aquello que implica un desperdicio en la organización, todo aquello que no aporte valor es lo que Lean Manufacturing se enfoca en disminuir hasta el punto de tratarlo de eliminar. Hay varias maneras de implementar Lean Manufacturing. Hay tres muy conocidas que también a lo largo de todos los videos que vamos a ver la vamos a ir desmenuzando. Una de ellas es el Value Stream Management, que tiene que ver con la administración de la cadena de valor y se trata de planear y ligar iniciativas de Lean a través de la información y análisis de datos. Esta es la manera más ingenieril, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, que te puedes encontrar en la implementación de Lean Manufacturing. Y estos son los 8 pasos que te recomiendan para poderlo utilizar. Te tienes que comprometer con la filosofía, elegir un proceso, aprender de Lean Manufacturing, hacer un mapa de estado actual, lo vas a aprender a hacer en los videos, determinar los medibles, hacer un mapa de estado futuro, crear planes Kaizen e implementar esos planes Kaizen. Si muchos de estos términos no te suenan, nunca los habías oído, no te preocupes. Simplemente sigue viendo la serie de videos y estate muy al pendiente de cada cuándo los vamos a estar soltando. Otra forma es el ciclo de mejora estratégica, que es un mecanismo a través del cual la empresa implementa una visión y desarrolla un plan creado por los gerentes. Y esto tiene mucho que ver con planeación estratégica tal cual. Y tiene 4 pasos principales, que uno tiene que ver con el enfoque, saber lo que quieres, la estandarización de los trabajos, la adherencia, esto significa que quede muy impregnado en tu organización, y la reflexión, que tiene que ver con revisar los resultados y volver a iniciar con el proceso. Y otro que también es muy popular, muy conocido, el Toyota Way o estilo Toyota o la manera de trabajar de Toyota,
que sobre todo está basado en un libro que describe la forma en que Toyota implementa Lean Manufacturing a través de 4 principios divididos en 4 categorías. Y estas son las 4 categorías. Tienes que ver la filosofía a largo plazo, tienes que pensar que un proceso correcto produce resultados correctos, entonces tienes que trabajar primero en el proceso. El enfoque al agregar valor a la organización tiene que ser a través del desarrollo de la gente y los socios, y se tienen que resolver los problemas de raíz e impulsar el aprendizaje de la organización. Algo muy importante en el Toyota Way es que el punto focal de estos principios son las personas. Las personas son las que generan el cambio. ¿Cuál es el mejor de los 3? Yo lo que te recomendaría es que agarraras lo mejor de cada uno de ellos para ir generando tu propia visión de cómo debe de ser el estilo de Lean Manufacturing en tu empresa. Y eso es algo muy importante. Para nada lo que vamos a ver en estos videos implica que tú tengas que hacer cada uno de esos pasos de manera perfecta o tal cual como te lo estoy describiendo. Tú tienes que adaptarlo al estilo y a la cultura de tu empresa. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Si hiciéramos un resumen de lo que es la filosofía y la forma de implementar el Lean Manufacturing, estos 5 pasos serían los principales. Tienes que definir el valor de tu producto, que es lo que realmente está aportando a los consumidores. Identificar la cadena de valor, que es lo más importante dentro de todos tus procesos, que es lo que le da al producto ese valor en sí. Buscar alcanzar el flujo continuo, y eso significa que no haya atrasos, que haya la menor cantidad de desperdicio posible. Implementar pull o jalón, que en su momento lo vamos a ver a detalle, pero más que nada es que la demanda del cliente es la que manda. Esto significa que no vas a producir porque sí, o no vas a simplemente a tener tus inventarios muy altos, sino que dependiendo de lo que tu cliente esté solicitando es lo que vas a trabajar. Y obviamente buscar la perfección. Esto es que los 4 pasos anteriores estén tan bien sincronizados y tan bien pulidos, que tus sistemas de trabajo sean lo más eficientes posibles, que tengan el menor desperdicio, y esto lo que va a hacer es que te va a dar muchísimo valor en tu organización para poder compartir, y eso es muy importante, para poder compartir con tus colaboradores y darle todavía mayor valor a tu cliente. A grandes rasgos, ese es el concepto de la filosofía de Lean Manufacturing. El objetivo de esta serie de videos, el objetivo principal, es que te podamos proporcionar una explicación sencilla de estas metodologías y técnicas que son las más utilizadas para implementar Lean Manufacturing, pero sobre todo para que podamos facilitar el convencimiento del uso de este esquema de pensamiento en las organizaciones. Aclaramos que el nivel de estos videos está enfocado sobre todo en las pymes y sobre todo en aquellas empresas que no han implementado la metodología nunca, que no la conocían, aquellas que iniciaron la implementación pero a lo mejor se quedaron atoradas en un paso y ya no supieron qué hacer, en las personas que están interesadas en conocer la filosofía y quieren arrancar de una manera progresiva, poco a poco y controlada. Si tú trabajas en una empresa transnacional, una empresa muy grande, que ya tiene altos niveles de trabajo o de tiempo utilizando esta filosofía, tal vez los videos se te hagan un tanto básicos, pero de todos modos vale la pena que los veas, pues puedes recordar algunas cosas importantes y por qué no aprender cosas nuevas. Pero si tú eres alguien que quiere adentrarse en este esquema, pues estos videos van a ser perfectos para ti. O por lo menos eso es lo que va a ser nuestra intención, que te ayuden muchísimo. Pues esto es la introducción a la manufactura esbelta. Como siempre te damos muchísimas gracias por tu tiempo para ver los videos. Dale like si te gustó, compártelo con quien creas que le puede interesar. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.